Bien, hermanos, quiero invitarles al libro de Hebreos, capítulo 7. Hemos estado leyendo ahí y quiero retomar nuevamente en el capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Y dice así la escritura, espero lo hayan encontrado. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todos somos sacerdotes constituidos para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no habría procurado lugar para el segundo. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacerdotes en la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente y en el corazón de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, hermanos, hemos estado considerando en estas porciones lo que el Señor ha venido haciendo a través del Señor Jesucristo. Para ellos, para el pueblo de Israel, para estos judíos, era algo que no se podía comprender, porque resulta que ellos habían recibido de Dios. ¿Qué habían recibido? Habían recibido las promesas, habían recibido la ley, habían recibido el sacerdocio. Ellos eran los únicos en todo el mundo que sacrificaban conforme a como Dios había mandado y había establecido de ellos un sacerdocio. No solamente que tenían el sacerdocio, sino que Dios había hecho un pacto con ellos. Y ahora de repente se comienza a predicar un evangelio que no era desconocido, porque ya Dios lo había anunciado a través de la ley y los profetas.
Pero ellos se aferraban a algo que no tenían. Y esto es peligroso, peligroso. ¿Por qué? Porque ellos por años se jactaron de que eran el pueblo de Dios. Y aún hoy día se jactan de que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. Israel tuvo la oportunidad de ser el pueblo de Dios. Hoy en día vemos a todo el mundo colocando banderitas del pueblo de Israel y todo este cuento. No. Está bien. Les reconocemos como el pueblo de Dios por lo que Dios hizo con ellos, por el pacto de Dios con Abraham. Pero a través del Señor Jesucristo se ha establecido, y es lo que hoy tenemos, el mensaje de hoy se llama un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Los desecha a ellos, los desprecia a ellos. Dice acá, enojado con ellos, lo leíamos en el capítulo 8, dice, pero cuando se enojó con ellos, cuando los reprendió, dice, porque no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. Pero qué misericordia tan grande la de Dios, que aunque se desentendió de ellos, y ese pacto quedó abolido, porque un pacto, cuando alguien lo incumple, ¿qué pasa? Se rompe. Cuando ellos incumplieron la parte del trato que tenían con Dios, aún así, Dios, como dice acá, se desentendió de ellos. Leíamos en el 10, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel. ¡Qué maravilla! A pesar de que ellos habían despreciado a Dios y a pesar de que Él se había desentendido de ellos, Dios, en su infinita misericordia, ¿qué hace? Establece un nuevo pacto. Y quiero mencionar que este pacto inicialmente era con ellos. Era con ellos. Y cuando el Señor Jesucristo vino para establecer el pacto nuevo, no estaba pensando en nosotros solamente, ojo, no. Cuando Él vino para establecer con ellos un nuevo pacto. Pero la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué desprecio! Lo leía el hermano. No queremos que este reine sobre nosotros. Fuera con este. Suéltanos a Barrabás. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. El único que podía levantarles, porque un nuevo pacto significaba que Dios los quería levantar, restaurar. Y es lo que Dios quiere hacer con cada persona, independiente si eres del pueblo de Israel o no. Lo que Dios quiere hacer es restaurar a cada uno y establecer con cada uno un pacto. Vemos un pacto general, un pacto nacional, vemos un pacto global aquí, pero Dios quiere hacer un trato con usted. Y era lo que escuchábamos en la predicación. Quiere con cada uno arreglar cuentas. Porque aunque el pacto en general involucraba a la nación de Israel y ahora involucra a todos los que creen, el pacto es individual. Cada uno que recibe a Cristo ha dicho sí de manera personal. Si son 5 en una familia, el hecho de que uno haya dicho que sí, por ejemplo, el padre, el esposo dice sí, creo en Cristo, como dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dice? Cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y toda la casa creyó. Pero el hecho de que el varón diga creo, no significa que toda la casa tenga pacto con Dios. Cada uno de los de la casa, esposa, hijos, todos, tienen que tener el pacto con el Señor. Y esperamos que cada uno aquí ya forme parte del nuevo pacto, porque es un privilegio. Es un privilegio. Hoy en día se firman muchos pactos, muchos tratados, muchos acuerdos. Algunos nos benefician, otros no. Todos los días se está discutiendo si firman esto, si firman aquello, nos afecta o no nos afecta, en fin. Pero firmen lo que sea, la reforma que quieran, el tratado que quieran, el pacto que quieran. Nosotros estamos seguros si hemos dicho sí al pacto ¿con quién? Con Dios. Y este pacto es muy impresionante porque dice aquí el versículo 22, Jesús es hecho el fiador de un mejor pacto. Cuando uno hace un pacto, un contrato con alguien, ¿qué es lo que más le preocupa? Que se cumpla.
Por eso cuando uno toma algo en arriendo, o usted va a sacar un apartamento, va a sacar un crédito, ¿qué le piden? ¿Un qué? Un fiador. Alguien que si usted no responde, responda por usted. Bueno, si a usted le preocupa incumplirle a Dios, sepa que le vamos a incumplir. Sépalo. Todos los que estamos aquí, sépalo que le vamos a incumplir. No queremos, porque Él nos ha llamado a ser santos, pero sépalo. Todos los que estamos aquí, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Nuestro fiador, ¿quién es? El Señor Jesucristo. O sea, qué chévere, voy a sacar un crédito y que el fiador pague. Eso pensaríamos humanamente nosotros, ¿no? Que el otro pague. Pero sabe, la meta es no pecar. Ya Él pagó. Y dice el autor de un himno, que no creo que lo cantemos acá, dice: ¿cómo o para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si ya tengo salvación? Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. Y este pacto con el pueblo de Israel, hermanos, está basado, en primer lugar, ¿por qué es mejor pacto? Porque está basado en mejores ofrendas, perdón, en mejores promesas. Y estaba pensando en el viejo pacto, en el pacto con el pueblo de Israel. Principalmente era un pacto que tenía bendiciones y maldiciones, basado en qué: hagan o no hagan, hagan o no hagan, hagan o no hagan. Pero sabe, si a nosotros nos tocara como el pueblo de Israel, un pacto en el cual hagan o no hagan, bendición o no bendición, estaríamos todos graves. Por eso Pedro, cuando estaban reunidos en el concilio y querían imponerle la carga de la ley a los gentiles, ¿qué dice? Cargas que ni nosotros hemos podido llevar, y ahora se las vamos a colocar a ellos. No, Cristo ya cargó por nosotros. Pero sabe, el nuevo pacto se basa en promesa principal. ¿Cuál es? El perdón de Dios. Lo terminábamos leyendo: pondré mi pacto en sus corazones, y dice, y seré propicio a sus injusticias, versículo 12 del capítulo 8, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. El viejo pacto era un pacto de recordación, ¿saben? Cada vez que el pueblo de Israel se presentaba delante de Dios, recordaba sus pecados. Y tenían que traer una víctima cada vez. ¿Para qué? Para recordar los pecados. Estos sacrificios no podían quitar el pecado, sino que hacían una recordación del pecado. Pero más adelante vamos a ver que en Cristo, en la ofrenda de Él, que se ha hecho un solo sacrificio una vez y para siempre, ya no hay necesidad de más sacrificio ni de recordación más de los pecados. ¿Por qué? Porque Él ha pagado por todos los pecados. Seré propicio a las injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Nunca más. No sé si lo podemos entender, hermanos, pero este pacto arrancó desde cero. ¿Se imagina cuando usted hace un negocio con alguien y le diga: no, pero es que ese Peter es más mala paga, prestarle a él? Sí, trajo fiador y todo, pero eso le debe al uno, le debe al otro, no le ha pagado a aquel. ¿Usted se imagina que Dios hiciera un pacto con nosotros así? No nos hubiera redimido jamás. Jamás hubiera permitido que nosotros hiciéramos parte de este trato. ¿Por qué? Porque incumpliríamos siempre. Por eso Él dice: nunca me acordaré de sus pecados. Que fuiste ladrón. Que fuiste homicida. Que fuiste un despreciador. Que fuiste un inmoral, violador y todo este tipo de cosas. Nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. ¿Qué hace la ley? La ley recuerda cuán pecadores somos. Por eso Pablo dice: la ley descubrió cuán pecador yo era. Porque cuando yo intentaba no codiciar, ¿qué terminaba haciendo Pablo? Codiciando. Porque el problema no era la ley. La ley es santa, es justa.
Pero el problema es que Pablo dice que aparte de la ley de Dios, encontró que había en él algo que era contrario, que era el pecado. Y por el pecado jamás la ley se hubiera podido cumplir. Por eso el Señor dice, la única manera para que se establezca un pacto y no haya incumplimiento, ¿cuál es? Que yo les quite el pecado, que yo les perdone la deuda y que nunca más me acuerde de que son unas malapagas. Nunca más, nunca más, nunca más. Por eso ahora, cuando pecamos, no venimos a Dios pidiendo perdón. Ya lo escuchamos el domingo. Eso ocurre una sola vez. ¿Cuándo? El día que usted creyó. Y el día que usted pidió perdón por sus pecados, ¿cuáles pecados fueron perdonados? Todos, 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 absolutamente todos. Ay, o sea que ahora no pido perdón. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Les ayudo. Primera de Juan 1:7. ¿Qué hago ahora? Si confesamos nuestros pecados. Es diferente a pedir perdón otra vez. ¿Entienden la idea? No estoy diciendo aquí una herejía. Estoy diciendo que ya no pedimos perdón por nuestros pecados porque ya han sido ¿qué? Perdonados. Más fuerte todavía, porque ahora venimos diciendo, Señor, ese pecado por el que tú ya pagaste, lo acabo de cometer. Esa mentira por la cual tu hijo fue sacrificado, la acabo de cometer. Ese mal pensamiento por el que tu hijo fue sacrificado, lo acabo de cometer. Y me arrepiento. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero dice también el proverbio, el que confiesa su pecado, ¿y qué? Y se aparta, porque el arrepentimiento implica apartarnos del pecado. Este nuevo pacto, hermano, está basado en mejores promesas. Ahora, este nuevo pacto tiene un mejor mediador. ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? El mismo Dios. No había nadie más, no jurando, no pudiendo jurar por otro, porque ¿quién más? Moisés. El hermano dice Moisés, pero Moisés no podía ni siquiera salvarse a sí mismo, ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida. Aarón. No había cómo, hermanos. Ese pacto no pudo darle cumplimiento a Dios. Y ellos no lo quisieron entender. Y esta carta se escribe para que ellos entendieran y nosotros entendamos que es necesario este nuevo pacto. El pueblo de Israel hoy día no quiere aceptar a Cristo como Salvador y quieren permanecer en el antiguo pacto. Y están empeñados en construir nuevamente el templo. Y lo harán, no sé cómo. Porque el lugar está ocupado por la mezquita de Omar y los árabes controlan todo el monte. Pero de alguna manera obtendrán el terreno y lo volverán a construir. Y volverán a establecer el sacerdocio. Y tienen todo preparado. Todo. Israel tiene absolutamente todo preparado. Y no es solamente que les quiten la mezquita de Omar y puedan construir el templo. Y Dios quiera que lo comiencen a construir pronto, ¿verdad? ¿Y saben por qué? ¿Sí saben por qué anhelo que empiecen a construir pronto el templo? Porque significa que ya nosotros no estaremos acá. Significa que el Señor vendrá. Y en cualquier momento, hermanos, ya no estaremos aquí. Estaremos levantados al lugar celestial. Pero, hermanos, era necesario que se estableciera un mejor pacto. No había garantías en ese pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, y esa es una de las cosas por las que es mejor pacto, porque el fiador de este mejor pacto permanece para siempre. Permanece para siempre. Ellos no quisieron que Cristo viviera más. Y es triste pensar que a la edad de 33 años, pudiendo haber dado más por este mundo, el Hijo de Dios no pudo dar más por este mundo. A mí, porque les digo la verdad, me quieren matar. Otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. Y hasta el día de hoy ellos dicen, fuera con este. No queremos que este reine sobre nosotros. Pero mire, es impresionante, hermanos. Quisiera que pensáramos en este punto del mediador superior y el sacrificio perfecto. Porque el antiguo pacto tenía un sacerdote que ofrecía sacrificios continuos, animales. El nuevo pacto
a nuestro Señor Jesucristo. Y noten esta expresión. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. Ellos no vieron eso. Ellos no pudieron apreciar, hermanos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. No lo pudieron ver, hermanos. Pero miren las características de este sacerdote. ¿Por qué no podían continuar aquellos sacerdotes? No solamente por la muerte, sino porque estaban rodeados de debilidad, de imperfecciones, de pecados. Muchos de estos sacerdotes, como lo hemos estado estudiando en Samuel acerca de Elí y sus hijos, eran perversos. Alguno dirá acá, hermano, tenga reverencia porque Elí era el sacerdote. Los que eran perversos eran los hijos de Elí. Esperen el mensaje del hermano Jairo la próxima semana o cuando le toque, cuando llegue al capítulo 4. En el capítulo 2 Dios le dice, los habéis engordado. Pero cuando usted llega al capítulo 4, ¿quién era gordo también? ¿Quién se había engordado también con la corrupción de las ofrendas? ¿Quién? Elí. Porque cuando llegó la noticia, se fue de espalda y la silla se le fue de espalda y se desnucó porque era pesado. Él también se había corrompido. ¿Y qué decir de los que entregaron al Señor Jesucristo? Ellos se creían lo máximo. Eran tan corruptos que habían dos, porque no se le creía a ninguno: Anás y Caifás. Pero hermanos, quisiera que pensemos en esto. Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y cuando hablamos de Cristo el Santo, sin duda nos vamos a Isaías 6, cuando Isaías vio la magnífica gloria de Dios y los querubines y los serafines alrededor gritando a una voz: santo, santo, santo. Pero yo quisiera que le viéramos como hombre, hermanos. Es difícil. Es fácil levantar los ojos a Isaías 6 y ver al Señor de la gloria, que los mismos querubines se tapaban los ojos para no verle. Pero es difícil verle como hombre santo. Nuestro corazón y nuestra mente limitada no alcanza a percibir cómo en la humanidad perfecta del Hijo de Dios reposara completamente la santidad magnífica de Dios. Y cuando hablamos de santo, hablamos de separado, apartado, consagrado. Pero hay una equivocación grande en los creyentes, porque cuando contemplamos estas características de Cristo, pensamos que en este nuevo sacerdocio nosotros somos sacerdotes ahora también para ofrecer sacrificios espirituales. Vemos estas características de Cristo como inalcanzables. Pero cuando se describe tal sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos, estas características son para nosotros también, hermanos. Porque ahora somos sacerdotes para Él. Pero la única manera, hermanos, de poder cumplir como Él es contemplándole en su humanidad. Es que Él fue humano como nosotros. Él no le está pidiendo, hermano, que usted levite, que usted comience a resplandecerle su rostro como Moisés. Él no espera que todos los creyentes lleguen aquí cada domingo con una aureola aquí en la cabeza. No. Él espera cosas más sencillas de cada uno de nosotros. Porque hemos sido apartados, hermano, hemos sido separados. Ya no somos del mundo. La santidad no es como los fariseos la querían mostrar: el que se lavara las manos, el que hiciera la fiesta de la purificación, el que usara los vestidos largos con los flequillos. Entre más largos los flequillos que tenían en las puntas, más santos eran.
No era el que más monedas echara allá y eso ¡pra!, las hacían sonar para que se viera cuán santos eran. Ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmo de todo lo que tenían. Pero cuando el Señor mira el corazón de ellos, ¿qué le dice? Sepulcros blanqueados. Por fuera, espectacular. Una lápida hermosa de mármol, pero por dentro, podridos. Dios espera cosas más sencillas de nosotros. En cuanto a la santidad, hermano, hemos sido separados para ser santos como Él es santo. Y nosotros nos equivocamos en cuanto a la santidad, porque nosotros decimos, ser santo no es ser el mundo, como es el mundo. Amén, así es. Ya no andamos como anda el mundo. Ya no hacemos lo que el mundo hace. Pero eso no nos separa del mundo. Cuando el Señor quiere que nosotros seamos santos, es que quiere que seamos diferentes. Diferentes. Y ahí voy. ¿Qué significa ser santo? Hermanos, ¿cómo le habla el mundo a usted? Nosotros no contestamos igual. ¿Cómo actúa el mundo conmigo? Yo no actúo igual. El mundo quiere humillarme, yo me humillo. El mundo quiere verme como el despreciable, yo lo amo. El mundo me insulta y me calumnia, yo oro por ellos. Eso es lo que el corazón de un santo refleja diariamente. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros, siendo santos, somos iluminados y tenemos una luz que ellos no tienen. Pero nosotros creemos que la santidad es apariencia física, es como caminamos, es como nos sentimos, es como actuamos. Lógicamente, nuestra forma de ser va a hacer que nuestra vida sea diferente. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo le llama la atención y le dice a la gente que la santidad que ellos tenían o que ellos profesaban, la que nosotros o la que el Señor esperaba de nosotros, era superior a la de los fariseos. Pero cuando Él mira a los fariseos, ¿qué les dice? Olvidaron lo más importante. ¿Qué era? El amor, la misericordia. Ellos despreciaban las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque aunque se jactaban de hacer las obras de Dios, ellos despreciaban al mundo. Despreciaron al Señor porque se juntaba con los pecadores y con los publicanos. El Señor fue santo en todo. Ahora, otra cosa que dice acá, inocente. Y cuando hablamos de inocente es que no había nada de qué culparlo. ¿Hay algo de lo que nos culpen? ¿Qué habla la gente de nosotros? ¿Bueno o malo? Somos inocentes. Ningún delito hallo en este hombre. No habían palabras, no habían hechos, no había nada por lo cual le pudieran condenar. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo están esas redes sociales? ¿Qué estamos diciendo del presidente? ¿Qué estamos hablando de sus ministros? Hermanos, no participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Puro. Ah, pero es que me enerva la sangre lo que salió a decir el presidente. De malas. Eso no es problema nuestro. Seamos inocentes. Se lo digo porque a mí me pasa, hermanos. Y yo quisiera llenar esas redes de todo lo que yo creo. Pero cada vez que lo voy a hacer, el Señor me dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro, inocentes. Sin mancha, hermanos, sin mancha. Y cuando pienso en sin mancha, hermanos, ¿qué hay que esté manchando? Hay raíz de amargura, hay resentimientos, hay cosas no perdonadas, hay cosas que teníamos que decir y no dijimos, o hay cosas que no debimos decir y las dijimos. Hay mancha. Este nuevo pacto se basa también en mejores sacrificios y vamos a llegar ahí.
Y la intención es que estas ofrendas por las cuales tenemos libertad para presentar ante Dios se presenten limpios de conciencia. Un corazón puro, conciencia limpia, los cuerpos lavados con agua pura, a la luz de la palabra, inocentes, sin mancha. Dios va a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga, gloriosa. Pablo dice una palabra que me gusta, dice irreprensibles. Significa que no tengan nada que decir de nosotros. Alguien dirá, eso es imposible, siempre van a tener que decir, porque hemos hecho muchas cosas, corríjalas. ¿Alguien tiene algo malo de usted? Búsquelo, hermano. ¿Ya lo buscó? ¿Ya le pidió perdón? Ah, pero eso es un inconverso, ese que me va a perdonar. A ese es el que más rápido hay que ir a buscar. A los nuevos creyentes. Hay cosas que no han arreglado todavía, hay que irlas a arreglar, sin mancha. Vaya, búsquelos. En el año 98 acompañé a un hermano, lo van a conocer dentro de unos 15 días, se llama Francisco Choice. Él es anciano en unas iglesias de Cali, pero cuando esa éramos dos muchachos. Él había salido de la cárcel por corrupción. Y lo acompañé a Cali. Un día salimos y le dije, hermano, ¿para dónde vamos? Dijo, tengo que ir a arreglar un problema. Y el barrio para el que vamos es peligroso. Yo me fui asustando porque Cali es caliente. Caliente, caliente. Entramos a un barrio en que mi única arma era la Biblia y unos tratados que llevaba aquí. Cuando nos fuimos acercando a la cuadra, yo sin saberlo, él me hablaba y me hablaba aquí, lo otro, yo iba como asustado. Vi que la gente de esa cuadra se empezó a poner un poco como rara con nosotros. Y de repente dijo, aquí es. Cuando llegamos ahí, yo vi que todos los que estaban, puros muchachos, como peligrosos. De una vez todos se pusieron como a la defensiva con nosotros. ¿Sabe? Este muchacho había apuñaleado a uno de esa casa, el hermano. Y cuando él arregló cuentas con el Señor, había procurado arreglar cuentas con todo el mundo. Y ese día preguntó por el fulano. Todo el mundo se quedó sorprendido y dijo, allá está adentro, ¿lo buscan? Siga, le dijo alguien, siga. Yo me quedé afuera ahí. Bueno, sí. El hombre entró hasta allá. Y sabe, le pidió perdón por lo que había hecho cuando eran inconversos. Yo no sabía nada. Yo cuando lo veo es que salen los dos abrazados y todo el mundo se quedó sorprendido que los dos enemigos ahora salieran abrazados. En la puerta él le dijo, el Señor ha salvado mi alma y ha perdonado mis pecados, y yo he venido a pedirle perdón a Él y Él me ha perdonado también. Para todos los que están aquí quiero decirles que el único que ha logrado este cambio en mí es el Señor Jesucristo. Hermanos, eso es sin mancha. ¿Cómo ese hombre iba a predicar en Cali? ¿Cómo el Señor lo iba a utilizar en esa ciudad si no había arreglado su vida? Cosas sencillas que nosotros creemos que, ni para qué pienso en eso, ya eso pasó. Inocente, sin mancha, pero dice apartado de los pecadores. Hermanos, somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Usted lee en el Salmo 1 y dice, no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ya debemos cambiar nuestra forma de pensar, ya no como pecadores, sino como hijos de Dios. Pero algo más hermoso acá dice, hecho más sublime que los cielos. Y cuando pensamos en esa expresión del Señor Jesucristo, decimos, Él se lo merece, porque habiendo sido humillado, Dios le ha exaltado a lo más alto y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero sabe, cuando uno va al libro de Efesios, Él no es el único que está sentado en lugares celestiales. Él no es el único que está sentado en lugares celestiales. Quiero terminar con eso porque dice Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y aquí está,
Y asimismo, hermanos, de la misma manera como Cristo se ha levantado, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es sublime, hermanos. Él ha sido puesto en lo más sublime. Él es el fiador de nuestro pacto. Pero nosotros, al decir sí a este pacto, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Yo sé que usted y yo esperamos llegar un día a la gloria, pero quiero decirle, ya estamos en la gloria, ya. La iglesia, los creyentes acá en la tierra, somos la manifestación de la gloria de Dios. Él dijo, mientras yo estoy en la tierra, luz soy para el mundo. Pero ahora, ¿qué dice? Ustedes son la luz del mundo. Nosotros. ¿Dónde la gente puede encontrar la gloria de Dios? En nosotros. En mí, en nosotros. La gente puede ver la gloria de Dios en nosotros. Y hermanos, esto realmente es de un privilegio muy alto. La última parte que la leíamos, al final, el último versículo del capítulo 7, hermanos, y terminamos ahí, dice: al Hijo hecho perfecto para siempre. Él es el fiador del nuevo pacto y el mejor pacto que ahora tenemos. Y por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que lo que tenemos ahora es un pacto que no se puede abrogar. Y es un pacto que tiene una durabilidad por toda la eternidad, porque nuestro fiador, nuestro gran sumo sacerdote, permanece para siempre y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Vamos a terminar la carta diciendo no solamente que tenemos un pacto eterno, sino que tenemos un reino inconmovible. Esto no es un cuento de hadas, hermano, esta es la verdad. Si no sabía a qué se metió, a esto se metió. Es un pacto eterno, es una vida eterna al lado de Dios por medio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, ¿qué más pudiéramos decir de Él? Él lo llena todo, Padre. Y nosotros estamos sorprendidos de que nos haya incluido en este plan tan maravilloso. Te confesamos, Padre, que tememos deshonrarle. Te confesamos que nos sentimos incapaces. Pero pensamos en la expresión del apóstol cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, confiando, Padre, que tú has establecido este pacto sobre mejores promesas. Queremos, Padre, encomendarte tu palabra. Deseamos que tenga efecto poderoso en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, en lo que tenemos por delante. Guárdanos en el resto de la tarde. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, así quedamos hasta el martes.